y a veces pasa que uno ya no sabe qué estudiar o para dónde ir, y la idea de nosotros es como orientarlos un poquito más a lo chiquito de lo que, de lo que, de lo que esperan ellos que sepamos, ¿sí? Yo con lo que venimos hablando, sepan que tratamos de que se responda todo lo que se tomó, ¿sí? Inclusive un poquitito más, nos explayamos en todo, no mucho, pero todo lo que se tomó va a estar respuesto dentro de lo que hablemos hoy, ¿sí? Ujú. Bueno, listo, largamos 74, así que largamos acá. Mandamos grabación, Tommy, ¿estamos? Bueno, dijimos que vamos a ver la secretora, ¿no? ¿Sí? En el parcial Silvia lo que hizo fue decir que era una diarrea muy líquida en uno, en otro dijo que era una diarrea que producía fiebre o pus, y nos hacía elegir cualquiera de los dos métodos que tiene cada una, ¿sí? Eh, para... A ver, perdón, un segundito. Para secretora es todo lo que es la determinación de agua de arroz. Perfecto. Siempre que sea acuosa, coleriforme, agua de arroz. No hay fiebre, no hay pus, ¿sí? Y en las otras es todo al revés. Hay fiebre, hay pus, hay inflamación. Fíjense, mira, arranca. ¿Qué veo? Diarrea acuosa sin fiebre. Claro, ¿sí? No hay fiebre. No hay sangre, no hay pus. Diarrea acuosa. La primera es la secretora. Si a nosotros nos hablan de diarrea secretora, lo que no nos podemos olvidar de poner en el parcial es que va a haber un desequilibrio electrolítico, ¿sí? ¿Cómo se va a dar este desequilibrio electrolítico? Se va a dar a través de que vamos a hablar primero del agente patógeno. ¿Cuál es? En este caso es el Vibrio cholerae, ¿sí? Vibrio cholerae, ¿sí? Que es un bacilo, esto lo tienen que saber, ¿eh? Bacilo gran, esperen que voy, ahí está, bacilo gran negativo, ¿sí? Bacilo gran negativo flagelado. Esto lo tienen que saber, ¿sí? No podemos no saber, nos hablan de diarrea secretora, tenemos que saber que es el Vibrio cholerae, morfología, bacilo gran negativo flagelado. Punto. ¿Cuál es la tinción? A la tinción presenta color rosado. Este bacilo lo que hace, ¿sí? No ingresa, ¿sí? Por eso no va a ingresar a las células, ¿sí? Miren, acá tienen el enterocito por debajo, viene el Vibrio cholerae, ¿sí? Y cuando llegue al intestino, ¿sí? A la luz del intestino, se va a quedar ahí, ¿sí? Y ahí empieza a liberar una exotoxina. Que quede claro que es una exotoxina la que libera, ¿sí? No una endotoxina, una exotoxina la que libera, ¿sí? Esta exotoxina que libera, obviamente como todo tiene receptores y ligando, va a poder ingresar a través de un receptor del enterocito al enterocito, y una vez que ingrese va a provocar dos cosas. Primero, la apertura de canales de cloro, entonces va a salir mucho cloro, mucho cloro. Y mientras tanto va a inhibir, ¿sí? Inhibir el ingreso de sodio, ¿sí? Entonces acá en la luz del tubo se va a hacer cloruro de sodio. Lo otro que, eso, ahí estamos hablando del desequilibrio electrolítico principal, ¿sí? Y después, lo otro que va a pasar, acuérdense que los enterocitos están unidos entre sí por uniones, ¿sí? Hay diferentes tipos de uniones, pero la que más nos importa a nosotros son las uniones estrechas, que son las que están en la zona más apical, que son las más cerradas. Estas va a debilitarse, ¿sí? Estas uniones estrechas a causa también de esta toxina que ingresa, y esto va a hacer que se libere agua, ¿sí? Entre los enterocitos. No la pueden retener al agua que está por debajo del epitelio, del entero epitelio. Entonces, a mí me dicen, diarrea sin fiebre, aumento de agua, viajó a la India, viajó a África, ¿sí? Una persona grande, no pensamos en un chico, yo voy a pensar en Vibrio cholerae. ¿Es Vibrio cholerae? Secretora, ¿sí? El Vibrio cholerae, bacilo gran negativo flagelado, ¿sí? Que cuando llega al epitelio intestinal, al entero epitelio, se aloja, libera una exotoxina,
¿sí? Esta exotoxina ingresa al enterocito y provoca, esto es importante, desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo lo provoca? Aumentando la excreción de cloro, ¿sí? Se va a liberar mucho cloro, se inhibe la absorción de sodio y se debilita las uniones estrechas, ¿sí? Para que se libere agua. ¿Se entendió lo que dije de cómo se tendría que explicar este pedacito cortito al final? ¿Cómo sería la explicación de diarrea secretora? Hay manitos para arriba a montones. Perfecto, perfecto. Listo. Ahora vamos a pasar a la otra, osmótica. Silvia hizo hincapié en el rotavirus. La osmótica, yo sé que la pueden producir los parásitos y un montón de cosas. Dijo no. Acá nos importan los virus, ¿sí? Principalmente rotavirus, que fue el que ella se explayó. También está el enterovirus, pero ella se explayó en el rotavirus, inclusive es el que tenemos acá. Esto lo tenemos que saber. Virus ARN de cadena doble desnudo. Si me dicen, es un niño pequeño, un bebé, con aumento de posiciones líquidas, sin fiebre, sin pus, sin sangre en la materia fecal, como es un niño pequeño, porque es donde es la prevalencia, voy a empezar a pensar en osmótica, ¿sí? Y automáticamente rotavirus. ¿Cómo es su morfología? Virus, ARN de cadena doble, desnudo, ¿sí? Esto no me lo puedo no saber. Lo tengo que saber sí o sí. Bueno, acá va a suceder algo que está bueno saberlo, cómo sucede para entender un poco el tema de los virus, que más adelante después en VIH también nos va a sumar. Acá el virus va a ingresar, ¿sí? Va a ser endocitado por el enterocito, ¿sí? Y cuando endocite el virus al enterocito, ¿se acuerdan que el virus para replicarse dentro de las células, qué hace primero cuando ingresa? ¿Se acuerdan de esto? Aprovecho, Sí. perdón, iba a hablar Belu, pero justo mandó Eva al chat cuál es la familia del virus y si hace falta ponerlo. En ninguno de los parciales hasta ahora preguntó familias para rotavirus, ¿sí? Yo no lo tengo a lo de rotavirus, si querés lo podemos averiguar. Total, es cuestión de googlearlo, eso es muy sencillo. En hepatitis sí preguntó familias y géneros, ¿sí? En esas las tenemos. ¿Se acuerdan algo que ella dijo? Si no está en el parcial, yo no lo tomo. Si no está en el power, yo no lo tomo. Es reobilidades. Gracias. Muchas gracias. Yo, Buenísimo. en mi caso en particular, y hablo por mí, sí, no me lo aprendí porque yo lo que no estuvo en el Power no lo tuve en cuenta, ¿sí? Bueno, estábamos hablando de que ingresa el virus al enterocito. Gracias, no sé quién me contestó, pero gracias por lo de la familia, ¿sí? André fue. Listo, gracias, André. Acuérdense que cuando el virus entraba para replicarse, lo primero que tenía que hacer era el denudamiento. ¿Se acuerdan qué era el denudamiento? ¿Se rompe la cápside o no? No, se separa. ¿Se acuerdan que el virus tiene como proteínas, tiene ARN o ADN, depende que sea, este es un ARN? Se separa en partes para que cada lugar vaya a un lugar para poder replicarse y después en el aparato de Golgi se vuelve a ensamblar, ¿sí? Los virus ingresan a la célula y utilizan la maquinaria de la célula para replicarse. Y para poder replicarse no es que se copia el virus exactamente igual y se libera virus entero. No, el virus ingresa, se denuda, ese procesamiento se llama denudamiento, en donde se va a fraccionar, ¿sí? En sus diferentes partes, en el ARN, las proteínas. Acuérdense que es subcelular, ¿sí? Es algo mucho más reducido que la célula y tiene mucho menos cosas que una célula. Entonces se va a fraccionar, esto se llama denudamiento, y va a ir a ser procesado y replicado cada parte por separado, ¿sí? Cada una de estas proteínas que tiene van a ser procesadas por separado, el ARN también va a ser procesado por separado, y luego se vuelve a ensamblar y ahí se libera. En este caso, cuando se provoca el denudamiento del virus que ingresa al enterocito, una de estas partes que se fracciona el virus, ¿sí? Una de estas
se llama proteína NSP4. Sépanlo porque preguntaron cuál era la proteína. Ayer Ger nos recordó esto, que era importante. En uno de los parciales preguntaron cuál era la proteína que activaba la diarrea en el rotavirus, ¿sí? Cuando el rotavirus ingresa a la célula, se denuda una de esas proteínas en las que se fracciona, que es la NSP4, es la que va a generar primero un mecanismo secretor, ¿sí? Ya me decís, pero es secretora como la anterior, no, porque la finalidad es osmótica, por eso se llama osmótica, pero tiene una parte de primer ciclo secretor y una segunda parte que es osmótica. La primera parte secretora es muy similar a la anterior, ¿sí? Porque esta NSP4, y algo que me dijo ayer Ger que estuvo bueno, está en inglés, es proteína No estructural. No estructural. ¿Sí? No structural protein, ¿sí? Perdón mi inglés, soy como Carlitos Teve hablando en inglés, pero... Se nota que está aprobado inglés 1, inglés 2. Sí, no sé cómo todavía. Hay que hacerle un psicotécnico a las profes esas. No estructural protein, ¿sí? Es, que no es una estructura, no es una proteína de la estructura, ¿sí? Entonces, esta NSP4 lo que va a hacer es igual que la anterior, secretar cloro. Se abren canales de cloro y se empieza a secretar cloro, ¿sí? Otra cosa que también hace, fíjense, miren, acá la unión del enterocito con el enterocito está bien pegado. ¿Y acá qué pasa? Se divide. Pasa igual que en la otra. Se rompen las uniones estrechas o se debilitan. Al debilitarse, ¿qué hace? Se escapa agua. ¿Ven? La flecha para arriba, H2O. Se escapa agua. Otra cosa que va a suceder, aparte de esto, ¿sí? Se va a inhibir el cotransportador glucosa-sodio, ¿sí? En este caso, no solo se impide que ingrese sodio, como en la anterior, sino que también se impide que ingrese glucosa, ¿sí? Y ahí es donde empieza la parte osmótica. ¿Se acuerdan que la glucosa, cuando hablamos en bases 3, arrastraba agua, ¿no? Y también el sodio, ¿sí? Lo que tiene es, ¿se acuerdan la parte de ósmosis? Los solutos por dentro y por fuera de la célula, cómo atravesaba el agua de un lado hacia el otro. Bueno, en este caso, el sodio que esté por afuera, que esté en la luz del tubo, va a provocar a que salga agua. Entonces, se está liberando cloro, se nos rompieron las uniones estrechas, encima no ingresa glucosa, que la glucosa si estuviera dentro del enterocito ayudaría a retener agua, y encima no ingresa sodio, se queda en la luz y va a sacar agua para afuera. Esto genera mucho aumento de la acuosidad, ¿sí? Y esto provoca ese proceso osmótico, ¿sí? El que se quede la glucosa y el sodio por fuera, y por eso esta diarrea es osmótica, ¿sí? Su finalidad es ser osmótica. Sergio, Entonces, sí, te pregunta, ¿la proteína esa NSP4 la produce el propio rotavirus? ¿viste un ejemplo burdo? ¿Vieron que después lo vamos a ver bien? El HIV tiene glucoproteínas, por ejemplo, la 120, Sí. y tiene, por ejemplo, adentro proteínas como la integrasa, la retrotranquilitasa. Son proteínas propias del virus. Esta NSP4 no es que la produce el virus, es una proteína propia del virus, ¿sí? Está dentro del virus esta proteína. Ok. Cuando te agrega que no es estructural, es decir, que no está en la cápside, no es conformal por fuera, es algo que está dentro del virus, ¿sí? Bien, perfecto. Claro, Sergio. ¿Se entiende, Maxi, o no? Sí, entiendo, perfecto. Bueno. La liberación de calcio también tiene Pará, Cami, no te escucho nada, Cami. Mari está hablando. A ver. Mari. La liberación de calcio en las células también hace que se produzca la parte secretora o la osmótica. ¿Se escuchó? Si la liberación No, de calcio hace que se produzca la parte secretora. ¿Cómo? Perdón, Cami, de vuelta. Y la liberación de calcio hace que se produzca la parte secretora. ¿Fue eso, no, Mari? No, yo no me quería meter en eso para no enredarse, pero se los explico para que no le quede la duda. Esta NSP4 que hablamos recién, ¿sí?
esta NSP4 lo que va a hacer, ¿sí? Va a aumentar el calcio 2+, que es el calcio intracelular, y este calcio, cuando el calcio aumenta, se modifica el AMP cíclico y se mueven cosas dentro de la bacteria, de la célula. Y una cosa que se va a hacer es aumentar la liberación de cloro, ¿sí? Va a ingresar mucho calcio y va a aumentar la secreción de cloro, que lo produce esta misma proteína, la NSP4. La NSP4 ingresa al virus, se denuda. La NSP4, que es una parte de este virus, aumenta la entrada de calcio, abre canales para que ingrese mayor cantidad de calcio. El calcio es el que va a hacer que se abran canales para excretar cloro, que se excrete cloro y debilita, la NSP4 sí es la que debilita las uniones estrechas. ¿Se entendió, Mari? Sí, hay manitos para arriba. Perfecto, gracias. ¿Cómo se nota que este muchacho es ayudante en más estrés, eh? ¿O va a ser? Ojalá, yo Yo quería preguntar, Sí, dijiste mecanismo, justo estornudé, no llegué a copiar. Mecanismo, dijiste que hubo una pregunta en el parcial de la NSP4 y no llegué a claro, copiar el preguntaron resto. ¿Cómo era la pregunta? cuál era la proteína que iniciaba esta diarrea secretora. Gracias. No hay por qué. Bueno, sepan algo, ahora vamos a hacer como un resumen de esta, ¿sí? Bueno, esto no nos podemos olvidar, existe inmunización, a Silvia le encanta que pongan vacunas, ¿sí? Le encanta, no es inmunóloga, yo siempre digo que es inmunóloga, es otro el título, pero es parecido. Le encanta que hablemos de vacunas, sepan que al nacer se va a dar esta, la monovalente, ¿sí? Y después toca la pentavalente, ¿sí? Que son 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿sí? Acá dice una vez un intervalo de un mes, pero no es así. En el calendario de vacunas está 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces, para hacer como un breve resumen de esta diarrea, ¿sí? Acá lo que tienen que... algo que me faltó, pero clave, perdón. Después de que suceda todo esto, y que se está produciendo ósmosis, y que está dañada las uniones estrechas, se suma algo más. Tenemos un virus que ingresó a la célula. ¿Qué hace la inmunidad innata con los virus? ¿Se acuerdan? Va a tratar de destruirla, de romper. Exactamente. ¿Y quién ataca en la inmunidad innata al virus? NK. Natural killer. Muy bien, induce a la apoptosis, es decir, este epitelio se va a perder todo, entero, ¿sí? Entonces ya perdemos la capacidad de absorber todo y todo lo que se encuentre en la luz del tubo, ¿sí? Va a provocar diarrea, ¿sí? Porque todo va a arrastrar agua hacia afuera. ¿Se entiende? Esta es la parte final de la parte osmótica, para que se entienda. Al no tener epitelio, queda todo libre el intestino, no tiene epitelio, lo perdió. Entonces todo lo que uno ingiera de comida arrastra agua hacia afuera, produce osmosis todo el tiempo. Y por eso mandan una dieta prácticamente total en el rotavirus, por lo menos durante 6 días, porque es lo que tarda en recuperarse el epitelio. 6 días, recuperamos cada 6 días, nuestros enterocitos se renuevan todo el tiempo, ¿sí? No es solo acá, ¿sí? Pero todo el tiempo se renuevan cada 6 días. Entonces, cuando estamos en diarrea siempre piden 6 días mínimo, suelen mandar una semana, pero son 6 días mínimo de dieta para poder recuperar el epitelio, ¿sí? Porque lo perdimos todo, en este caso, por la respuesta inmune, obviamente, que es la apoptosis, ¿sí? Bueno, y siempre clave en diarrea en general la hidratación, como indicación también. Total. Como es clave porque se está perdiendo todo, literalmente. Bien, hacemos un resumen muy breve de lo que yo pondría. Siempre que termino un tema hago un resumen breve de que si a mí me preguntan un niño con diarrea, que no tiene fiebre, que es acuosa, que no tiene pus, que no es purulenta, que no tiene sangre, yo voy a pensar en rotavirus. ¿Cómo es rotavirus? El virus ingresa a la célula, se denuda, libera
la proteína no estructural NSP4, que va a provocar que aumente la secreción de cloro, que se debiliten las uniones estrechas y que se anule el cotransportador sodio-glucosa, ¿sí? A causa de, como es un virus, la respuesta inmune va a atacar a los enterocitos, ¿sí? Eliminando las células, ¿sí? Y eliminando el enteroepitelio, ¿sí? Provocando la diarrea osmótica. La primera parte que hablé de que se secreta cloro es esta primera parte secretora, y por último, al eliminar el epitelio, se provoca la diarrea osmótica. Yo le hablo siempre, hablamos un poco más para que se entiendan, ¿sí? Pero bueno, en resumen es eso. Esperen que contesto me pongo un segundo silencio porque tengo que mandar un audio, Cami. Ahí ya paso con la otra. Dale, dale, tranqui. ¿Cómo venimos, compás? ¿Vamos bien? Vamos bien, perfecto. Cami, una consulta, porque yo tengo que los enterocitos mueren por lisis. ¿Es lo mismo que decir que mueren por apoptosis? Lo que tiene en el caso de los virus es que, por un lado, el virus va a entrar a la célula, ¿no? Sí, ya me puse a... Perdón, acá mi compañero se ríe porque Estoy. ¿Qué pasó? No, ahí voy. Pero cuando hablo empiezo a gritar cuando estoy en Meet. Y Toby se mata de risa. Perdón, Mili. Por un lado, cuando el virus entra a la célula, las células de la inmunidad que van a actuar son, como dijimos, el natural killer, por ejemplo, que va a ir y va a inducir apoptosis, ¿sí? Eso de la inmunidad innata. Entonces, la célula que está infectada por el virus, por un lado, va a morir por apoptosis a causa del natural killer que está actuando. Pero por otro lado, cuando el virus se está replicando, puede llegar también a generar lisis, porque de tanto que se replica, termina como agotando esa célula y literalmente es como que se lisa la célula. ¿Estoy bien, Ser, con lo que digo? Está perfecto. Puede ser que también termina Ok, muriendo gracias. porque el virus al salir se lleva una parte de la membrana. Eso es con los que son Obviamente. envueltos, tal cual, que los envueltos no generan lisis en un mismo comienzo, pero después Miren se lo que termina es. haciendo lisis también. Dale, Ser. Pero miren acá. Es Tal cual. desnudo. Es desnudo, ahí está. ¿Sí? Entonces sí va a Por haber eso yo no siempre lo lisis nombré celular. ahora. Este es desnudo. Sí. Sale por lisis siempre, ¿sí? No hace gemación ni brotación, ¿sí? Ahí va. Entonces es por esas dos cosas, Mili. Entonces, Perfecto, gracias. Buenísimo el aporte. es verdad lo que dijo la compo, va a ser lisis, puede destruir así, y también la respuesta inmune, tanto los natural killer, que van a estar potenciados en este caso por el interferón, ¿sí? Acuérdense, acá hablamos de interferón, ¿sí? Que va a potenciar la actividad de los natural killer, que también va a estar actuando tratando de que los otros enterocitos no se contagien, ¿sí? Y tratando de evitar la replicación. Y después también vamos a tener los CD8 también trabajando acá, ¿sí? Induciendo apoptosis. Y también, obviamente, si ya hay anticuerpos generados, va a empezar a aparecer una citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Tal Como cual. para recordar un poquito lo que ya vimos. ¿sí? Total. Creo que había una pregunta más, que habló Mili con alguien más. ¿Puede ser? No sé si Josu era. Bueno, no lo sé. Lucas ahí mandó al chat. Era yo. Ah, dale, Josu. No, pregunta media boluda, pero ¿la diarrea acuosa solamente se dan en niños no vacunados o te puede dar en adultos? ¿Y cuáles serían los síntomas si es en adultos? Cosa a Diferenciarlo. tener en cuenta, muy importante, es, se puede dar en adulto, en niño, en cualquiera se puede dar diarrea. Vos la podés llevar para un lado o para el otro, depende de los datos que te digan. Si pensás en una secretora, ¿sí? Si pensás en una acuosa secretora, ¿sí? Siempre vas a pensar en en el Vibrio cholerae. Por suerte, y todavía, pues no sé hasta cuándo, porque están volviendo muchas enfermedades antiguas,
El Vibrio cholerae no es algo que suele estar mucho acá activo en el agua. Por suerte, gran parte de Buenos Aires o Argentina tiene acceso a agua medianamente potable, ¿sí? Que es donde quizás más se encuentra este. Pero te va a aparecer quizás un caso, en los casos de repaso Silvia puso una chica que había viajado a la India, ¿sí? Y siempre que sea adultos y viene de un viaje, por eso, porque es importante la anamnesis, le preguntás, edad tanto, 25, 30, 40 años. ¿Tuviste un viaje hace poco? Sí, viajé. ¿Fue a alguna zona de África? Capaz que suena re estigmatizante lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Sí? ¿Alguna zona de la India? ¿Sí? Bueno, sí, bueno. ¿Y está con diarrea acuosa? ¿No tiene fiebre? ¿No tiene pus? ¿No tiene sangre? Voy a pensar en secretora. Ahora, me cae un bebé de un año, de 6 meses, de un año y medio, con diarrea, que no tiene sangre, que no tiene pus. Perdón que repito, pero quiero que se les quede claro, que no tiene sangre, que no tiene pus, que no tiene fiebre, ¿sí? Y lo que voy a pensar es en rotavirus. Y lo primero que voy a hacer es agarrar el calendario de vacunas y fijarme que tenga las vacunas, ¿sí? Porque ¿cómo se pudo haber prevenido? Con la vacuna, ¿sí? Fue pregunta de parcial. ¿Cómo se pudo haber prevenido esta diarrea? Con la vacuna. ¿Qué tipo de vacuna es? ¿Sí? ¿Y cuándo Genial. se aplica? Eso y después como algo así más general, acá estamos viendo casos paradigmáticos, pero obvio que hay diarreas acuosas en adultos y en todas las edades y que de hecho, no sé, por ejemplo, son mucho más frecuentes en verano, que anda algún virus dando vuelta y toda una familia de repente, a mí me pasó con mi familia, nos fuimos de vacaciones y terminamos todos con diarrea acuosa y eso es algún virus que seguramente no es un rotavirus, debe ser un enterovirus, hay un montón de virus que generan diarrea y eso sí es como muy común en el medio. No es lo que nos van a tomar porque acá vimos como estos casos paradigmáticos para saber desarrollar un poco la respuesta inmune ante esto. Pero en sí, nada, es algo que puede aparecer. Eso, y después Lucky hizo un aporte ahí en el chat, habló de la apoptosis y de la lisis como diferencias en cuanto al mecanismo y a cómo se elimina. Después ahí si lo quieren chusmear, buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿avanzamos a la otra? Bueno, ahora vamos a las otras. A las diarreas inflamatorias o disentéricas, ¿sí? Lo dije 100 veces, lo repito. Va a haber fiebre, va a haber pulurencia, va a haber pus, va a haber sangre, ¿sí? Tenemos dos, ¿sí? Tenemos la invasiva y la no invasiva, ¿sí? La invasiva, traten de acordarse estos tres agentes patognomónicos o patógenos, ¿sí? La Shigella, Salmonella y Escherichia coli entero invasiva. Esta EI es de entero invasiva, ¿sí? Se los dice un poco el nombre, ¿no? Entero por enterocito invasiva. Invade, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nos va a decir, miren, claro, fiebre, diarrea con moco y sangre, dolor abdominal y mal estado, ¿sí? Tenemos la suerte que las tres son bacilo gram negativos, son anaerobios facultativos, ¿sí? Acá está la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Más raro este nombre, pero bueno. Si está acá yo me lo aprendo, ¿sí? Obviamente a la tinción son todos rosados, hay que hacer diferentes tipos de cultivo para diferenciarlos a cada uno, ¿sí? Vuelvo a mostrar un poco lo mismo del principio. ¿Se acuerdan la bacteria? ¿Sí? Que ingresa la bacteria, todo lo que hablamos hoy, el complemento, los macrófagos, ¿sí? No lo voy a repetir porque lo hablamos hoy, ya quedó grabado, cualquier cosa. Y lo que va a suceder es esto. Acá muestra la Shigella, por ejemplo. La Shigella va a llegar a la zona de la luz del epitelio. Obviamente ya esta Shigella atravesó todo el trípode defensivo. Si no se olviden del trípode defensivo, ¿sí? Ya lo atravesó. Llegó acá y miren a quién llegó, a la célula M. ¿Y qué hizo la célula M? La endocitó, le hizo transitosis y la exocitó acá abajo. ¿A dónde? A la lámina propia. Es importante que sepan eso, a la lámina propia. ¿Con quién se encontró? Con el macrófago. El macrófago la va a fagocitar. Y cuando la fagocite, va a liberar un lipopolisacárido.
¿sí? Que está, miren acá bien que dicen LPS, lipopolisacárido, que está en la superficie, ¿sí? En la pared de la bacteria, ¿sí? Este lipopolisacárido que se libera se llama endotoxina, ¿sí? Esta es la única que libera endotoxina. Las otras tres siempre es una exotoxina, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? En el vidrio es una exotoxina, en el rotavirus la NSP4 es una exotoxina, acá es una endotoxina. Esta endotoxina tiene es altamente patógena, ¿sí? Muy, muy patógena. Entonces, tiene muchos patrones moleculares, ¿sí? Muchos, no es patrones moleculares, ¿cómo eran los reconocimientos? Los PAMS. Los PAMS, perfecto, gracias. Perdón, tantas cosas en la cabeza que uno se olvida. Tiene muchos PAMS, ¿sí? Y como tiene muchos PAMS, algo que sí va a suceder acá, que no sucede en la zona apical, ¿sí? del intestino, de los enterocitos, es que acá abajo sí hay receptores de membrana. Acá arriba no hay receptores de membrana, eso sépanlo. Los receptores, los RRP o los TLR, se van a encontrar en la zona basal o en la zona apical basal, digo lateral basal, ¿sí? En la zona apical no hay nada, ¿sí? Entonces, este lipopolisacárido, que es una endotoxina que se libera, como tiene muchos PAMs, va a activar los receptores, ¿sí? El TLR4, ¿sí? Y los RRP. Y cuando active eso, lo que va a pasar es todo esto que estuvimos viendo recién acá. Es la bacteria, ¿sí? Digo, es la endotoxina. Estas endotoxinas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a llamar a más macrófagos, van a venir más macrófagos porque van a liberar más se van a ir liberando interleucinas, va a haber inflamación. ¿Los macrófagos qué liberan? Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. ¿Qué hacen estos? Estos, a nivel hipotalámico, dan fiebre, ¿sí? Aumentan la temperatura corporal. Entonces, por eso esta diarrea aumenta la temperatura corporal. Después también se va a activar el complemento, ¿sí? La C3, el C3, el C5, ¿sí? Todo lo mismo que vimos, va a haber inflamación, la famosa vasodilatación por todo lo que vimos hoy y la famosa tetrada de Celsius. En este caso, la diarrea se da por esto, por la inflamación, ¿sí? La diarrea la produce la inflamación. Entonces, si a mí me dan una diarrea, ¿sí? Y con pus, con sangre y con fiebre. Y algo importante a saber, que la no invasiva, Silvia siempre que la contó como que comiéramos carne picada cruda. Y no me dice nada, solamente me habla que tiene esto. Yo voy a pensar en esta, en la diarrea invasiva. ¿Sí? Si solamente me dicen sangre, pus y temperatura, ¿sí? O alguna de esas tres, no necesitan estar las tres juntas. Yo voy a pensar primero en esta, en una invasiva, ¿sí? ¿Y cómo la voy a explicar? Voy a decir, bueno, tiene 3 agentes prevalentes, ¿sí? O 2, no sé cuánto les pida Silvia, ¿sí? Salmonella, ¿sí? Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva. Van a ingresar por transitosis a través de la célula M a la lámina propia. El macrófago la va a fagocitar, va a liberar la endotoxina, ¿sí? Que es altamente patógena, va a activar a los receptores que van a inducir la respuesta inmune inflamatoria. Tal Eso cual. es lo que... Ahí es clave que Sí. como alcanza el macrófago, o sea, atraviesa la mucosa y alcanza el macrófago, por eso es que en esta hay fiebre. Porque ahí se liberan las interleucinas, que son las que van a inducir a que haya fiebre, ¿sí? En las otras vieron que no había fiebre, porque no se pasa nunca, no se atraviesa nunca la mucosa. Nah, esa pavada de hacer, perdón. No, bien, gracias acá. ¿Se entendió esta? Así ya pasamos a la última. Ahí hay aplausos. Clave eso, ¿no? Alcanza al macrófago, cuando el macrófago la fagocita libera la endotoxina. Eso es como lo clave de esa diarrea. Si se aprenden eso, tienen el 89,9%. Ahora vamos con la no invasiva.
Y acá, otra vez, acordarnos las siglas, ¿sí? Porque es Escherichia coli también, pero esta es enterohemolítica o enteropatógena, ¿sí? Lo que vamos a hacer, en este caso, ¿sí? Lo que va a suceder es no invasiva. ¿Qué quiere decir? No invade, ¿sí? Acá lo que va a suceder es que, a ver, no tenemos gráfico en esta, no tenemos gráfico. En este caso, lo que va a hacer es la Escherichia coli enteromolítica o enteropatógena va a llegar, obviamente, hasta la luz del epitelio, va a atravesar todo el trípode defensivo y va a liberar una exotoxina cuando se encuentra acá en el intestino. Siempre que se liberan exotoxinas, no es que la bacteria entró, uno, no sé, en un alimento o en agua entró y automáticamente en el cuerpo ya... No, siempre esto sucede cuando llega a la microbiota, ¿sí? Ahí es donde se empiezan a liberar siempre las exotoxinas. Va a llegar hasta la luz del intestino, va a liberar una exotoxina. Esta exotoxina tiene nombre, así como la NSP4 en el rotavirus. Acá nos vamos a encontrar con una exotoxina que se llama gigatoxina, ¿sí? Acá arriba, miren, gigatoxina, ¿sí? Esta gigatoxina, obviamente, como todo sucede por receptores y ligando, tiene que ingresar adentro del enterocito, ¿sí? Para poder ingresar, utiliza receptores GB3, ¿sí? Ahora explico por qué estoy diciendo esto, que quizás parece revolado, pero es importante saberlo. Esta gigatoxina se adhiere a los receptores GB3 e ingresa al enterocito. Cuando ingresa al enterocito, va a inhibir, y esta es lo principal que se tienen que acordar cuando hablen de esta diarrea, inhibe la síntesis proteica, ¿sí? Y como inhibe la síntesis proteica, se va a inducir a la apoptosis. Y no se confundan con la apoptosis que hacen los natural killer y los CD8 citotóxicos, ¿sí? Las células tienen la capacidad de hacer autoapoptosis, inducirse ellas mismas a la apoptosis. La apoptosis que sucede acá es inducida por la misma célula, ¿sí? No se confundan en este caso con la apoptosis que hacen los natural killer cuando encuentran una célula dañada. No, acá la célula, como ve que no puede producir proteínas, pierde su capacidad de sintetizar proteínas, se induce ella misma a la apoptosis. Cuando se induce a la apoptosis, ¿qué pasa? Perdemos el epitelio, nuevamente perdemos el entero epitelio, queda totalmente descubierto. Pero la bacteria va a seguir ahí en el epitelio y va a seguir liberando gigatoxina. Y ahora esta gigatoxina ya no tiene el enterocito que la está frenando para que no atraviese. Entonces va a atravesar y va a ingresar al torrente sanguíneo. Cuando ingresa al torrente sanguíneo, recuerden que todo pasa por el riñón. No hay nada que de la sangre siempre se filtra en el riñón. Y en el riñón saben que tenemos también receptores GB3. Entonces, cuando la gigatoxina causa el riñón, va a empezar a provocar fallos urinarios, fallos renales, ¿sí? ¿Y saben dónde también está este receptor GB3? Está en el endotelio de los vasos pequeños. Entonces, también va a empezar a provocar pequeñas hemólisis, ¿sí? Dentro de los vasos, ¿sí? Es decir, que al empezar a provocar hemólisis, daño en el endotelio, en los vasos pequeños, se van a empezar a gastar plaquetas. Porque hay que tapar este daño, no puede uno estar sangrando internamente y empezamos a entrar en una trombocitopenia, ¿sí? Todo este conjunto entero de cosas que suceden, lo peligroso es, y por qué di tanta vuelta en esto para explicarlo, es que si falla, nos quedamos sin epitelio, sigue entrando gigatoxina, se nos afecta el riñón y tenemos hemólisis, entramos en algo que se llama síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Síndrome urémico hemolítico, que es como la parte grave de esta diarrea y que principalmente se da en niños, ¿sí? Y principalmente siempre sucede cuando comen carne picada cruda o mal cocida, ¿sí? En los casos decía que comía un patty que estaba muy rico pero medio rojito, ¿sí? O que se había cocinado, estaba apurado y no lo cocinaba bien, ¿sí? Le hacía solo vuelta y vuelta, porque la temperatura de la cocción no fue suficiente para eliminar a
Acá, por eso es tan importante comer la carne siempre bien cocida. No sé qué tenía que ver, pero lo dije. ¿Se entendió o fue un montón lo que dije? Ahora Tiene hago como un breve todo que ver. resumen. Si a mí me hablan de un niño, por lo general siempre son niños, ¿sí? Pero no puede ser, no necesitan ser niños. Alguien que comió carne cruda, ¿sí? O que comió carne que no estaba bien cocida. Voy a pensar en una inflamación, y está con fiebre, y tiene purulencia, ¿sí? Y encima también tiene sangre en las heces, voy a pensar en una diarrea inflamatoria no invasiva. Y voy a pensar en la Escherichia coli enteromolítica, ¿sí? Enteromolítica, hemolítica, hemólisis, lo que hablábamos recién, y la enteropatógena, ¿sí? Estas dos son lo mismo, bacilo, gram negativo, anaerobios facultativos, ¿sí? Eso lo tienen que tener tatuado en los brazos. No se lo pueden olvidar. ¿Qué sucede? Miren, acá está un poquito este gráfico que ahora que lo hablamos quizás se puede entender un poquito más. Va a ingresar, ¿sí? A los 3-4 días va a empezar a hacer una diarrea, va a empezar a provocar dolor abdominal, ¿sí? ¿Puede haber resolución? Sí, puede haber resolución. Pero si no, puede empezar a haber una diarrea sanguinolenta, es decir, empieza a aparecer sangre en la orina, ¿sí? Y empieza a haber colitis hemorrágica, es decir, que hay mucha sangre en la materia fecal. ¿Qué nos está indicando esto? Que se agravó y ya empezó el síndrome urémico hemolítico, en donde vamos a atender, miren, trombos plaquetarios, ¿sí? En las arteriolas, que son los vasos pequeños, ¿sí? Todo el tiempo se van a estar gastando plaquetas. Va a haber anemia hemolítica porque se van a estar habiendo mucha hemólisis todo el tiempo, ¿sí? Eso no se lo puede. Y aparte la falla en el riñón, que esa es la parte urémica, ¿sí? Porque en el riñón también hay estos receptores GB3 para la gigatoxina. ¿Se entendió? Algo, miren, este cuadrito está re bueno, porque acá les manda. ¿Qué pasó, hijo? Habla, mi amor. Ay, sí, ahí mira, está la billetera. Comprate, agarrá, no sé, 4 lucas y pedile queso. ¿Sí? Creo que hay, pero hay poco. Ahí tiene que estar la billetera, amor. Perdón, ahí vuelvo. Tenemos la diarrea. La diarrea se divide en acuosa, ¿sí? O la inflamatoria, ¿sí? Tenemos la secretora, fíjense que es una exotoxina, alteración del transporte hidroelectrolítico. Eso no lo podemos olvidar. Tenemos una osmótica, ¿sí? Acuérdense que tiene una parte secretora primera, que es muy similar a esta, y después tenemos la destrucción de los enterocitos por la propia respuesta inmune, que dijimos, si entró un virus, va a haber apoptosis porque los mismos natural killer y CD8 citotóxico van a estar atacando y destruyendo la célula. Después tenemos la invasiva, ¿sí? Que es la que logra atravesar el epitelio y libera una endotoxina fundamental. Y se produce la respuesta inflamatoria, la famosa tetrada de Celsius, que hablamos desde el comienzo de esto. Y después en las no invasivas, una exotoxina, saber que es la gigatoxina, no nos podemos olvidar de esto, que lo que va a provocar es la inhibición de la síntesis proteica del enterocito, que se va a inducir a la apoptosis, y que pueda haber una recuperación o en su caso grave, un síndrome urémico hemolítico. Y ahí explicaba yo un poco qué es lo que sucede. Esas letras que están adelante de síndrome urémico hemolítico es anemia hemolítica microangiopática, porque es en los pequeños vasos, trombótica. Dato de color. Nada. No, re sirve, porque cualquiera de las dos formas que... Esto es lo que provoca esto. Exactamente. ¿Sí? Yo lo traté como desmenuzar separadito, como lo que era anemia, por qué bajaban, había trombocitopenia, pero eso que acaba de decir Cami es lo que nos va a llevar a esto, que es la complicación grave de esta diarrea. Tal cual. Bueno, y acá abajo habla de todo lo que es la anamnesis, se lo vuelvo a repetir, léanlo, edad del paciente, si es lactante, si no lacta, dónde vive, qué alimentos ingiere, qué tipo de vida lleva, si se deshidrata, y algo que sí entró en algunos parciales, Silvia daba como la definición, decía, se encuentra con retracción inmediata de pliegue, la respiración es normal, el pulso es radial, y preguntaba, según la escala de la OMS, en cuál se encontraba, ¿sí? Si era compromiso leve o nada, compromiso moderado o compromiso severo, ¿sí?
Esto no lo doy porque es algo que lástimamente nos tenemos que aprender de memoria, no hay mucho en este caso, ¿sí? Bueno, creo que estamos con diarreas, Cami. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Qué dice Yo el creo que de horario? 10 nos quedan 13 minutos. ¿Por ahí podemos hacer otro? Sí. Porque Sí. ¿qué sigue? Vamos a Hepatitis. hepatitis ya, ¿sí? Sí, ¿Alguna pero pregunta que haya quedado de diarreas, por favor? eso. Yo digo de quizás el próximo tema arrancarlo con otro Meet para que no se mezcle o no quede cortado. Me parece perfecto. Dale, Sí, ¿hay alguna podemos pregunta? Perdón que corté ahí. ¿Alguno le molesta que vayamos haciendo así, compa? Que vayamos cortando y volviendo a mandar. Es para que después ustedes también lo puedan buscar más rápido. Hay aplausos y aplausos. Listo, perfecto. Listo, entonces, si no hay preguntas, esperamos un minutito. Si hay alguien que tiene una duda, algo que quiere que repitamos, lo hacemos. Y si Sí, no, una pregunta. cerramos. Ahí va, Maxi tiene una pregunta. Genial. Che, ¿la Escherichia coli enterohemolítica y patógenos son iguales, no? Generan lo mismo. Ajá. Genera lo mismo, mi amigo. ¿Sí? Son Ok, los agentes bien. causales más prevalentes de la diarrea de la diarrea no invasiva. Pollo. Gracias, chicos. Ay, no. De nada. De la ¿Alguna diarrea duda más? inflamatoria no invasiva, ¿no? No sé, si no hay más dudas, podemos, si anda Tommy por ahí, hacemos un tercer link. Tommy, ¿estamos por ahí, amigo? Vamos, Perfecto. Tommy. Cortamos este, Tommy, quedan unos minutos, pero vamos haciendo tema por tema en cada meet, ¿sí? Maravilloso. Mandás el otro, porfa. Besito. Nos vemos en el otro. Dale. Somos